Cordial saludo. En el siguiente video explicaré cómo dar formato a los siguientes datos usando método abreviado de control más la tecla T, que convierte la información en una tabla de datos. Inicialmente me ubico en cualquier dato dentro del conjunto de datos. Luego presiono las teclas control más la T, se abre una nueva ventana que se llama crear tabla, donde automáticamente el Excel detecta el dato inicial y el final, que para mi ejemplo va desde la celda A1 hasta la celda E10. En la ventana también aparece una casilla de chequeo donde confirmo si mis datos contienen títulos o no. Lo dejaré activado ya que cada columna contiene su respectivo título y finalmente presiono a aceptar. Rápidamente todos los datos adquieren un formato de azul con blanco que podemos cambiar muy fácilmente desde la barra de herramientas estilo de tablas ubicado en el menú diseño de tabla. Voy a seleccionar otro color, pero vemos que tenemos muchas opciones para nuestro gusto, desde algo más llamativo a una combinación de colores verde, blanco y gris. Tener en cuenta que si vas a realizar una fórmula con la información de la tabla de datos, esta fórmula usará referencias estructuradas. Por ejemplo, convertiré todos los nombres de la columna B en mayúsculas en la columna F. Primero digito el nombre de la columna, nombre mayúscula. Vemos que esta nueva columna adquiere de manera automática el formato de la tabla de datos. Voy a ampliar el tamaño de la columna. Luego en la celda F2 voy a ingresar la fórmula para convertir en mayúscula. Digito un más, luego ingreso la fórmula mayús, abro paréntesis y luego selecciono el primer nombre. Observen que no aparece la referencia relativa de B2, sino una referencia estructurada. Voy a cerrar paréntesis y finalizo con Enter. Ventaja: la fórmula se replicó en todos los datos automáticamente. Desventaja: las referencias estructuradas en algunos casos pueden llegar a ser muy complejas. Nosotros podemos usar la tabla de datos para dar formato rápidamente y luego revertir el proceso para no tener que usar referencias estructuradas. Para realizar el proceso vamos al menú diseño de tabla, buscamos al lado izquierdo el botón de convertir en rango. En la ventana que se ejecuta presionamos sí para confirmar. Con este proceso, los datos dejan de ser tabla de datos y ya no seguirán utilizando referencias estructuradas al hacer nuestras fórmulas. Para confirmar, creamos una nueva fórmula que convierte el apellido que tenemos en la columna C en mayúscula. Iniciamos con poner el título. Ampliamos el tamaño de la columna y vemos que en este caso no se replicó el formato automáticamente en toda la columna. Solo adquiere el formato la celda G1. Luego ingresamos en la celda G2 la fórmula. Ingresamos un más. Escribimos la fórmula mayús, abrimos paréntesis, seleccionamos el primer apellido, nos aparece la referencia relativa de C2. Vemos que ya no está usando referencias estructuradas. Cerramos paréntesis y damos Enter. En este caso, la fórmula no se replica automáticamente, ya que nuestra información no contiene el formato de tabla de datos. Para replicar la fórmula hecha en la celda G2, debemos ubicarnos en el punto verde que está al lado derecho de la celda y arrastramos con el mouse hasta llegar al dato final. Para finalizar el video, hay que tener en cuenta que el uso de tabla de datos tiene otros beneficios y usos más avanzados que explicaremos en videos posteriores. Hasta pronto y recuerden visitar nuestras otras publicaciones.